¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal La Perspectiva Científica. Quédense hoy conmigo porque vamos a hablar de cosas que nos están diciendo sobre el registro de los datos biométricos que se nos van a pedir a todos para generar la nueva CURP, la CURP biométrica, y que a su vez estos van a integrar una base de datos que pues va a compartir prácticamente todo lo que somos en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de todo esto? Si bien se han señalado los peligros de que pues hayan datos de nosotros tan importantes y tan irreemplazables como son los datos biométricos, hay cosas que nos están diciendo acerca de cuáles podrían ser las verdaderas razones de tomar esta medida por parte del gobierno. Pues quédense conmigo porque lo último que les voy a presentar acerca de estos peligros de los datos biométricos les va a gustar mucho, les va a interesar, y sobre todo quiero que piensen que este video no es ni con un tono amarillista ni con ningún tono partidista, simplemente es algo para que nosotros como ciudadanos estemos informados. Y comenzamos diciendo, bueno, pues cuáles son los peligros de la CURP biométrica, pero para ello necesitamos saber cuáles son los datos biométricos que se van a recabar. Obviamente la fotografía, porque la fotografía revela lo que es nuestra imagen como personas únicas en este mundo. Las huellas dactilares, que también son únicas en cada uno de nosotros, el registro del iris, que también pues tiene una marca muy personal, y por supuesto pues la firma digital para poder identificarnos. ¿Se pueden negar a proporcionar estos datos biométricos? No se van a poder negar. Ahorita esto está en un programa piloto en algunos estados de la República Mexicana, pero va a llegar el momento en el que se va a implantar como una medida que va a ser definitiva para pues que todos la acatemos. Entonces pues va a ser obligatoria y va a tener dos versiones, una física y otra en digital. ¿Cuál es la versión oficial que nos dan en el gobierno acerca de por qué se está tomando esta medida de hacer una CURP con datos biométricos? Pues ellos dicen que puede evitar la suplantación de identidad, que va a mejorar los procesos administrativos y que pues va a permitir la identificación de personas desaparecidas. Pues ya desde aquí tenemos que empezar a sospechar un par de cosas, ¿no? O sea, están como más preocupados por la identificación de desaparecidos que por evitar que haya personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ya eso nos dice mucho de cuál es la idea del gobierno en torno a lo que debe ser su papel como una entidad que cuida a sus ciudadanos. Y eso de la mejora de procesos administrativos también a mí me deja mucho que pensar, porque creo que esa mejora podría venir si, por ejemplo, en el gobierno no hubiese tanto nepotismo, tanto amiguismo, tanto compadrazgo, para que muchas personas que no tienen la capacidad de ocupar ciertos cargos, ya sea desde la parte de las verificaciones de autos, la toma de datos para los servicios de salud, etcétera, etcétera, si esas personas no fuesen siempre metidos ahí por familiares, por amigos, por compadres, por lo que quieran, ¿no? Entonces, pues también esa es mucho la idea del gobierno, ¿no? En lugar de verdad querer mejorar los procesos administrativos haciendo una limpia de tanto nepotismo, pues le apuestan según a lo que es la captura de los datos biométricos. Pues además de esto, se va a crear la plataforma única de identidad que permite ubicar a personas en tiempo real. Sí, y aquí ya se empieza a poner feo el asunto porque eso quiere decir que ustedes van a estar localizables las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cuál es el problema con todo esto, chicos? De entrada, que se les ocurre primero al gobierno sacar la disposición de esta CURP, pero sin una ley de verdad robustecida en materia de datos personales a nivel federal, en lo que respecta principalmente a los datos biométricos. O sea, no hay una ley todavía que vaya a regular el acceso a los datos biométricos de cada uno de nosotros, ¿no? Ustedes saben, en México las leyes tienen muchísimos vacíos y sobre todo ahorita van a ver por qué esta ley no está robustecida. La nueva plataforma de identificación se va a enlazar con sistemas públicos y privados, es decir, sistemas de información. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, los servicios de salud como el IMSS y el ISSSTE y los bancos
van a poder tener acceso a su información biométrica, chicos. Y no solo a su información biométrica, sino que ustedes van a poder estar localizables para estos sistemas si es que se les proporciona la información con nuestros datos biométricos. Entonces, pues eso también es un problema muy grande, porque también es verdad que la crisis económica ha hecho que en México muchas personas estemos endeudadas con los bancos, muchas personas estemos endeudadas con Hacienda. También, pues, a veces ocurre que pues hay alguien que le pasa su carnet a un familiar porque no tiene un seguro que lo cubra. O sea, hay muchos vacíos que el gobierno, lejos de preocuparse por resolver, pues prefiere invertir en esto. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver justamente, pero sí, esto es lo preocupante, ¿no? O sea, que cualquiera va a poder saber en dónde están ustedes. ¿Cuál es el problema mayor? O sea, fíjense realmente en esto. Esto no es una cuestión de paranoia que se nos estén ocurriendo a muchos que desconfiamos de las buenas intenciones del actual gobierno, sino que ya ha pasado en otros lados. Por ejemplo, en China, el gobierno utilizó sistemas de reconocimiento facial para identificar y detener manifestantes en tiempo real. Entonces, imagínense, por ejemplo, a todos los que deciden manifestarse en contra de una medida del gobierno, con los datos biométricos estarían perfectamente ubicables. ¿Para qué? Imagínense ustedes qué podría hacer el gobierno con estos datos, ¿no? Y, por ejemplo, en la India, el acceso a servicios públicos fue condicionado o bloqueado por errores o decisiones arbitrarias. Es decir, si, por ejemplo, alguien tiene por ahí algún problema con alguna persona que trabaje en un servicio público, esa persona podría decir que, pues, híjole, no pasó su huella digital, híjole, no pasó su iris, ¿no? O sea, eso es un problema que se da mucho en México, ¿no? Y además, más allá de toda la corrupción que hay en nuestro país, justamente una de las consecuencias más graves de la corrupción es que hay mucha ineptitud en los puestos públicos y hasta en los privados, porque volvemos de nueva cuenta al asunto del compadrazgo. Entonces, si, por ejemplo, ponen a gente inepta a capturar nuestros datos, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes quieran acceder a algo, que necesiten un pasaporte, alguna situación con su huella digital, pues no va a poder, porque a lo mejor le capturaron mal los datos o no están, digamos, los sistemas con un buen mantenimiento, etcétera. Y si pasa, les cuento que yo tengo 2 CURPS. ¿Por qué? Vayan ustedes a saber, no tengo la menor idea, no tengo idea de qué hicieron en el gobierno, pero yo recuerdo cuando hace muchos años fui a sacar mi primera CURP, pues me la sacan y de buenas a primeras, o sea, ya aparezco yo con otra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La verdad es que nunca me he tomado mucho la molestia de ir a averiguar, porque yo me enteré cuando me iban a dar uno de mis títulos, que me dijeron, me dijeron en la UNAM, no se lo podemos dar porque usted tiene 2 CURPS, tiene que ir a arreglar esto. Entonces, pues ya hablé con la persona y le dije, oiga, es que de aquí a que lo arreglo, yo la verdad sí necesito el título porque quiero entrar a la maestría, bla, 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 ¿no? Entonces, pues me aceptaron uno de una de las CURPS, pero ¿por qué tengo 2? Y así como yo, hay muchos ciudadanos que han experimentado muchos problemas con su CURP. Ahora se imaginan a esta gente que de verdad muchas veces en el gobierno no hace las cosas con cuidado, manejando esta tecnología, manejando datos biométricos. Va a ser un caos. En México todavía no estamos preparados para tener una buena organización. Entonces también, ¿qué podría pasar? Imagínense que pues una autoridad puede utilizar la CURP de ustedes con sus datos biométricos para vigilar y discriminar en función de lo que le convenga, ¿no? Se pueden vigilar a periodistas, se puede vigilar a migrantes, se puede vigilar a inmigrantes, se puede vigilar a feministas, a todos los grupos que de alguna manera representan un peso de oposición para quien esté en el poder. Y no solamente me refiero a Morena, me refiero en el poder en el sentido más amplio de la palabra. O sea, imagínense que ustedes son una mujer golpeada por un policía y el policía tiene contactos que tienen acceso a los datos biométricos de esta mujer. Bueno, sería perfectamente localizable para él, ¿no? Así las poblaciones vulnerables sí se van a ver muy afectadas por este control tan estricto, que además no le vemos la necesidad. O sea, sería más necesario que el gobierno, insisto,
evitara que hubiese personas desaparecidas, evitara que hubiese delitos de suplantación, etcétera, etcétera. Eso en México sí sería una realidad. Y todos los que son periodistas y de por sí son una población en mucho riesgo. Ustedes saben cuántos periodistas desvividos ha habido pues desde tiempos inmemoriales aquí en nuestro país por decir algo que a la gente en el poder no le conviene, del partido que sea, ¿no? Ahora, también tenemos esto. ¿A ustedes les ha tocado que les han llamado de lugares en donde ustedes jamás dieron su teléfono? Bueno, pues resulta que en México se han filtrado bases de datos del INE y del IMSS, que después se venden en el mercado negro. Y no solamente esas, sino también muchas otras. Hay un mercado negro de bases de datos, eso no lo vamos a negar. ¿Y qué va a pasar si nuestros datos biométricos se van al mercado negro? De buenas a primeras ustedes se van a encontrar con un crédito de 100,000 pesos que no pidieron y a ver, páguenlo, cuando ustedes ni siquiera lo pidieron. O sea, esto se va a prestar muchísimo más a lo que es el robo de identidad, a fraudes bancarios y a la suplantación en trámites públicos o privados. Ese sí va a ser un verdadero problema que deberíamos tener en mente antes de decir que es una buena medida esto de la CURP biométrica. ¿Qué es lo que haría falta para proteger a la ciudadanía de este tipo de medidas que ni siquiera están bien planificadas? Bueno, pues de entrada, una ley federal robusta en materia de protección de datos biométricos. Necesitamos, como ciudadanos, exigir que haya una ley federal que de verdad nos garantice punto por punto que la utilización de nuestros datos biométricos no va a estar en manos de cualquiera ni se va a utilizar para cualquier cosa. También necesitaríamos garantizar que hubiese mecanismos de supervisión independiente, ¿no? Por ejemplo, el INAI, defensorías, la misma academia, las universidades, o sea, que hubiese organizaciones de la sociedad civil al pendiente de la supervisión de cómo se utilizan nuestros datos biométricos y que nos garantizaran que solamente con una orden judicial las personas pudieran acceder a nuestros datos biométricos. Es decir, que no los anden agarrando como si fuera cualquier estampita, ¿no? Que haya todo un proceso para acceder a nuestra información biométrica. Y también que nos notifiquen cuando alguien acceda a esa información. Tenemos derecho a saber quién está accediendo a nuestros datos y por qué. Y por último, tenemos derecho también a conocer y limitar el uso de nuestros datos. Nosotros deberíamos poder decir quién sí podría tener acceso a estos datos que va a recabar la CURP biométrica. Aquí viene el asunto más interesante de todos, que tiene que ver justo con por qué, cuál es la verdadera razón de que el gobierno esté lanzando este tipo de medidas. Pues básicamente va del castigo al control preventivo. El gobierno, y se nota, ha experimentado mucho descontento por parte de mucha gente desde hace algunos años. Desde el sexenio anterior me atrevería a decir que este descontento se ha incrementado. Entonces, pues un filósofo maravilloso que es Michel Foucault nos explica que el poder moderno ya no necesita recurrir a castigos visibles, porque además últimamente son muy sancionados, ¿no? Que haya violencia en las cárceles y demás es muy sancionado. Pero ¿cómo si nos puede castigar? Bueno, pues a través de la exclusión. Que nos excluyan de servicios básicos de salud, de servicios bancarios, de pasaportes y demás. Eso sí lo puede hacer el gobierno y con eso nos tiene bien amarraditos, chicos. Entonces, lo que está haciendo es prevenir cualquier tipo de manifestación en su contra. Les quise traer esta frase tan interesante de Michel Foucault que refleja muy bien qué es lo que está pasando y por qué lo está haciendo el gobierno. Esta frase dice: el que está sometido a un campo de visibilidad y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder. Las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo, inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles. Se convierte en el principio de su propio sometimiento, ¿no? Nosotros solitos nos vamos a estar sometiendo cada vez más al orden político
cuando nos sabemos vigilados, porque nos va a dar miedo hablar, nos va a dar miedo decir, nos va a dar miedo emprender acciones, por muy pequeñas que sean, para protestar por las medidas que el gobierno toma. Eso es muy cierto y al final nos terminamos grabando ese miedo, como no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Franz Kafka. Híjole, Franz Kafka, chicos, tiene una obra maravillosa que se llama La colonia penitenciaria. En esa obra justo pone un poco la representación de esto. A los presos se les castigaba con una máquina que era una especie de imprenta que grababa en su piel, en la piel de la espalda, la sentencia por la que habían sido condenados. Entonces, así como si fuera un mega tatuaje, los iban pinchando hasta que la piel de la espalda quedaba totalmente llena de esas cicatrices, pero que reproducían la condena, ¿no?, por la que habían sido ellos enjuiciados y se encontraban sometidos. Eso al final de cuentas es lo que termina pasando, pero obviamente en un nivel simbólico de cómo nos vamos introyectando la ley nosotros y ya no protestamos. Y si el gobierno dice, esto es lo que se va a hacer, vamos como borreguitos al matadero y decimos, sí, pues está muy bien, sí, porque así nos van a cuidar. En lugar de cuestionarnos, en lugar de preguntarnos por qué el gobierno nos quiere visibles, por qué el gobierno de una u otra forma necesita hacernos visibles, ¿no? Lo que quiere el gobierno es que nos sepamos vigilados, que nos sepamos vistos, pero al mismo tiempo nosotros no podemos ver al gobierno. Michel Foucault lo ejemplifica muy bien con una imagen, la imagen del panóptico, ¿no?, que está justo en las cárceles, esa torre tan grande, ¿no?, que visibiliza a todos, que podemos ver muy bien en esta diapositiva anterior. No es una torre que vigila a todos, porque ahí todos son objetos del poder del otro, ¿no? Es decir, no solo esto aplica pues para los presos, aplica también para los que están en las escuelas y son vigilados por maestros muy autoritarios, para los que están en trabajos y cada vez se implementan mecanismos más afianzados para vigilar al empleado. ¿Para qué? Porque todo esto tiene una razón, chicos, y es que entre más vigilados, más ocupados nos tienen, y entre más ocupados, menos tiempo tenemos para pensar en la justicia de las condiciones que vivimos, ¿no? Es muy probable que alguien que está muy saturado de sus obligaciones no piense en su propio bienestar, y eso a final de cuentas al gobierno le conviene, y le conviene bastante, ¿no? Y nos diría Foucault que el mayor efecto del panóptico consiste en que nos induce a un estado consciente de permanente visibilidad, ¿no?, que además va a garantizar el funcionamiento automático del poder. Es decir, el gobierno cada vez va a tener que ensuciarse menos las manos para reprimir manifestaciones, sino que nosotros solitos nos vamos a someter. Ese para mí es el riesgo oculto, es el mayor peligro que enfrenta una población que va a ser totalmente identificable y visibilizada por un poder al que nosotros rara vez podemos ver, ¿no? Pues, ¿qué debemos exigir? Lo que les decía, leyes completas y límites claros, ¿no? Leyes que de verdad garanticen quién va a tener acceso a esta información, que nos resuelvan estas dudas, opciones para que nosotros, los ciudadanos, podamos supervisar las cosas y que haya una transparencia total. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde muchas trincheras, chicos. Fíjense que yo buscando si había alguna plataforma que pudiera o que hubiese ya lanzado alguna iniciativa en contra de esta curbiométrica, lo único que me encontré fue en la plataforma de Change.org, o sea, cambio.org, pero en inglés es Change.org, una iniciativa que dice: hagamos opcional el escaneo de iris en México, protejamos nuestra privacidad. Yo ya la llené, yo la firmé. Ahí pues les preguntan a ustedes si quieren donar o no quieren donar. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿no?, de sus posibilidades y sus deseos. Ahí yo no les voy a decir qué hacer. Pero si a ustedes les interesa posicionarse, tomar un posicionamiento activo, porque a veces nos decimos, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago como ciudadano yo solito en contra del poder gubernamental? Bueno, estas son medidas
que pueden hablar de la resistencia de los ciudadanos. Diría Foucault también que el poder tiene sus grietas y esta es una de ellas. También podrían crear otras iniciativas en Change.org. Cualquiera puede crear iniciativas, pueden hacer videos como el mío para difundir su postura acerca de esto de la toma de datos biométricos para la CURP y el seguimiento en tiempo real, ¿no?, de cada ciudadano que pretende hacer esta plataforma única de identificación. Y pues bueno, chicos, ya les hice este video muy largo. La verdad, agradezco muchísimo su preferencia. Si les ha gustado esta pequeña reflexión y consideran que les aporta algo que quizá otro video no les había aportado o que no sabían, por favor, suscríbanse a mi canal. Pónganme, por favor, en los comentarios si ustedes también creen, igual que Michel Foucault lo cree, que esto de la CURP biométrica es una medida para vigilarnos y en su momento castigarnos, ¿no? Cuéntenme qué piensan, ¿están de acuerdo? ¿Le ven ventajas? ¿Le ven desventajas a esta medida del gobierno? Y por último, por favor, compartan este video con personas a las que ustedes consideren que les puede interesar esta información. Yo sé que a veces es un poco agobiante estarnos informando como ciudadanos, pero vale la pena no solo informarnos, sino también formarnos. Y esa es la intención de este video, que ustedes se puedan formar y tomar una perspectiva crítica, por ejemplo, de la mano de Michel Foucault acerca de las medidas que toma el poder. Bien, chicos, les mando un abrazote con mucho cariño desde la peligrosa Iztapalapa, como diría el C4 Jiménez, y espero que se encuentren muy bien. Un besote a todos. Vamos a continuar con videos en este mes. Este fue el que ganó en una encuesta que hice, pero también tenemos otros temas que pues espero puedan resultar de su interés. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Que estén muy bien.